aquellos que eliminan. Y bacteriostáticos, aquellos que detienen el crecimiento. Son mucho mejores los bactericidas, de hecho. ¿Mm? Ahora, la mayoría de los antibióticos son antibacterianos. ¿Qué quiere decir? Que son en contra de las bacterias. Por eso son antibacterianos. ¿Se dan cuenta? Antibacterianos. La mayoría de los antibióticos son antibacterianos. Tenemos también antivirales, pero no son tan efectivos los antivirales como los antibacterianos. Los antibacterianos o matan o impiden el crecimiento. Los antivirales, vamos a ver al final, no siempre actúan de esa forma, ¿sí? Ahora, desde la antigüedad, como ustedes ven, así se conocía. Ya los antibióticos, la mayoría de los antibióticos pueden ser naturales. Hay sintéticos y semisintéticos. Los naturales, por ejemplo, son los que se extraen de las plantas. Normalmente el que más se extrae es la penicilina de los hongos. ¿Sí? Y se utilizan para paliar, curar enfermedades. Los sintéticos son los que se producen en las industrias farmacéuticas. Y los semisintéticos son los que se sacan de la naturaleza y se mejoran en la industria farmacéutica. ¿Sí? Ahí es. Sobre la historia, por ejemplo, uno de los primeros que ha estudiado es Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, ¿no? Contra el treponema pallidum, el causante de la sífilis. ¿No? Y lo primero que ha descubierto es el salvarsan. ¿No? Salvarsan. Ahora ya no se utiliza. Tenemos luego las sulfas. Gerard Domack, en 1920. Vean, desde 1920 las sulfamidas ya se han descubierto, las sulfamidas. Estos se utilizan bastantes, ¿sí? El trimetoprim sulfametoxazol, por ejemplo, son parte de esta familia. Y hasta actualmente se siguen utilizando. A los que descubrían antes les daban el premio Nobel. Pero en 1939 le han dado el premio Nobel a este doctor. Este es otro conocido. Alexander Fleming, no se van a olvidar de él. Es el que ha descubierto la penicilina. Lo ha descubierto accidentalmente. Accidentalmente lo ha descubierto. Descubrió el primer antibiótico cuando por accidente se contaminó un cultivo de Staphylococcus aureus, ¿no? La mayoría de los descubrimientos, no siempre en medicina, en otros aspectos, son accidentales, muchachos. La penicilina es efectiva contra la sífilis, ¿no? Pues Alexander Fleming, la penicilina. Hay un día en el año que es el día que se recuerda a Alexander Fleming por el descubrimiento de la penicilina. Me van a averiguar, anótense tarea, ¿sí? Es bien importante. Otro antibiótico que se utiliza bastante para el estreptococo, para la tuberculosis, la streptomicina. La streptomicina, en 1944. 1944. Esto ustedes están llevando aquí, cultivo antibiograma. Vean el cultivo, esto que está es cultivo, ¿no? Y ahí está el halo. Siempre se hace cultivo antibiograma. Es lo mejor para tratar a un paciente, pero es más caro. Vamos a ir viendo poco a poco. Esto, por ejemplo, es una línea de tiempo que nos muestra cuáles son los primeros antibióticos que se han ido descubriendo, así sucesivamente. Uno de los primeros ha sido el trimetoprim, por ejemplo, las sulfanamidas, les he dicho, las sulfas. Luego viene la ampicilina, en 1940. Más avanzada la penicilina, ¿no? La ampicilina, en el 40. En el 49 hay dos, el cloranfenicol y la tetraciclina, son de espectro ampliado, de espectro ampliado estos. ¿Sí? El cloranfenicol y la tetraciclina. Ya no se utilizan mucho los dos. Tienen solamente en algunos casos donde se puedan utilizar, pero ya no tanto. Han sido elevados por los últimos. En el 50, los aminoglucósidos, la gentamicina. Esto se utiliza bastante, muchachos, los aminoglucósidos. Se sigue utilizando desde 1950, es contra gram negativos. Ustedes saben que las bacterias pueden ser gram positivos y gram negativos, entonces, contra gram negativos siempre tiene que ingresar, cuando son pacientes graves, la gentamicina, amikacina, kanamicina, ¿no? Tobramicina, streptomicina, cualquiera de ellos, que son aminoglucósidos, siempre son contra gram negativos. Y otro antibiótico contra gram positivos, que son las penicilinas, por ejemplo.
En el 52, los macrólidos. Y uno de los macrólidos es la eritromicina. La eritromicina. De la eritromicina derivan la acitromicina que han estado utilizando contra la COVID-19, ¿no? Vean, pero la eritromicina es la misma familia. Ahora, la eritromicina también pueden utilizarla contra la COVID-19, ¿m? Pero es mucho más efectivo la acitromicina o la claritromicina. La acitromicina son de la misma familia. Del 52 se siguen utilizando. Todas estas se siguen utilizando. ¿Sí? En el 58, uy, este sí es un buen medicamento, muchachos. Esto se utiliza en el hospital, siempre se utiliza en el hospital. Es un medicamento casi de última elección. Cuando son resistentes a antiestafilococos, se da la vancomicina. Van a escuchar. La vancomicina solamente es por vía intravenosa, no es por vía oral. Las demás, estas que ven aquí, son la mayoría por vía oral, pero esta es intravenosa. Los traumatólogos utilizan bastante, o los dermatólogos o los cirujanos utilizan contra infecciones de partes blandas por estafilococos, que son resistentes. Cuando son los estafilococos, son resistentes a todo. Una de las últimas opciones es la vancomicina. Y se sigue utilizando, es uno de los medicamentos más vendidos, y solamente en el hospital se utiliza bastante. En el 62, la ciprofloxacina. ¿Todos han escuchado la ciprofloxacina o no? No creo que ninguno de ustedes no haya escuchado sobre la ciprofloxacina. ¿Mm? O la daptomicina, la estaquinopristina. ¿Mm? Las streptograminas, llaman estos. No utilizamos, esto no se utiliza bastante, pero esto sí, las quinolonas utilizamos bastante. La ciprofloxacina, la norfloxacina, la levofloxacina, que es lo que se utiliza bastante para la COVID-19, pacientes con terapia intermedia o terapia intensiva, levofloxacina cada 24 horas. La levofloxacina, desde el 62 se ha descubierto. O sea, estos años se han ido descubriendo bastante. El 2000, uno de los últimos, Linezolid. La Linezolid es muy potente. Cuando la vancomicina no puede ser efectiva, entonces en última instancia la linezolid, esto cuesta caro, cuesta carito. Y aquí faltan imipenem, cilastatin, todo eso. Pero vean ustedes, lo que quiero llegar es que antes del 2000 se han descubierto la mayoría de los antibióticos que conocemos ahora. Casi todos se utilizan. Del 2000 para adelante, y son muy pocos los medicamentos que se están descubriendo, ¿sí? Que no se utilizan mucho. Se están descubriendo recién y no son tan efectivos. Pueden descubrirse algunos, pero la efectividad no es igual. Puede ser un poco mejor, pero basta. Nosotros con todos estos que se han descubierto antes del 2000 podemos utilizar. ¿Mm? Seguramente alguno de ustedes ha visto o tiene estos cuadros o textos en los artículos. Vamos a ver después. Bien, eso es lo más importante en relación a los antibióticos. Aquí hay otros antibióticos, la daptomicina. El 2000 se ha descubierto, el 2000 ha empezado a utilizarse, pero se ha descubierto en 1980. La daptomicina es casi de la misma familia de la vancomicina, solo que es un poquito más potente, ¿ya? Esto no, la proteomicina no se utiliza mucho, esto tampoco. Ya, ahora, ya, ustedes lo que tienen que saber también en este zote es la clasificación, cómo se clasifican los antibióticos, según su origen, que no es muy utilizado, según su estructura química tampoco, según su actividad sobre microorganismos. Esto sí es esencial que sepan. Sobre gram positivos, gram negativos, sobre ambos, ¿no? Sobre resistentes o no resistentes, todo eso, según su actividad sobre microorganismos, según su espectro de acción, ¿no? Si tienen amplio espectro, pequeño espectro. Normalmente los que son de espectro pequeño, ¿sí? Son bactericidas, así de sencillo. Y los que abarcan amplio espectro contra múltiples microorganismos son bacteriostáticos. El cloranfenicol, la tetraciclina, son bacteriostáticos, ¿no? La gentamicina, por ejemplo, las penicilinas son bactericidas. Por eso siempre se utiliza ampicilina contra gram positivos y gentamicina contra gram negativos. Eso abarca todo, pero son bactericidas. Y según su mecanismo de acción. Hasta aquí. Estos tres tienen que aprender, muchachos. La clasificación según su actividad sobre microorganismos, según su espectro de acción y según su mecanismo de acción. Eso tienen que saber. Bien. Este es su origen, ya les he dicho, pueden ser sintéticos, pueden ser naturales o semisintéticos, ¿no? Ahora,
Esto es lo que nosotros vamos a ver. La clasificación de ahora, por ejemplo, en los temas de las teóricas, es según esto, según su estructura. Vamos a ver, primeramente van a ver, ¿ya han pasado teóricas o todavía? Hola muchachos. Todavía No, no, doctor, doctor. recién hoy día va a empezar. Vamos a empezar. ¿Con qué van a empezar? ¿Generalidades? Sí. Les he mandado les he mandado lo que es el segundo zote. Van a empezar probablemente con generalidades, antibióticos, ¿sí? Después van a ver antibióticos beta-lactámicos, que son los que más se utilizan. En esta familia están las penicilinas y las cefalosporinas. Estos se utilizan en todo, niños, adultos, jóvenes. Son los más utilizados, también son los que menos efectos colaterales o efectos adversos presentan estos. Excepto que sean alérgicos, especialmente a la penicilina. Las penicilinas en la atención primaria y se utilizan bastante, casi todos en los centros de salud postas. Las cefalosporinas en segundo y tercer nivel se utilizan uno diario. Estos son de bactericidas, por si acaso. ¿Sí? Hay cefalosporinas primera, segunda, tercera, cuarta generación. Tienen que ir aprendiendo eso. Las tetraciclinas. Las tetraciclinas son de amplio espectro y son bacteriostáticos. La tetraciclina, doxiciclina, contra el cólera se utiliza bastante esta doxi. Los aminoglucósidos, estos son contra gram negativos especialmente. Estamos la gentamicina, amicacina, canamicina, siempre se utilizan, son muy buenos. Esto, como es contra gram positivos, diré contra gram negativos y los betalactámicos son contra gram positivos, los dos se unen para que mate todas las bacterias. Las quinolonas, la ciprofloxacina, por ejemplo, es una quinolona. La levofloxacina, la norfloxacina, es la que más se utiliza para las infecciones de vías respiratorias, vías digestivas. Para eso, siempre las quinolonas. La cipro, todos han debido utilizar ciprofloxacina de 500 cada 12, ¿no? Los polipéptidos, la vancomicina, es un excelente medicamento, ya les he indicado. Van a ver, vancomicina, daptomicina. Los macrólidos, se utilizan, ahora sí se han utilizado bastante, esto con esta pandemia de la COVID-19, la eritromicina, claritromicina, la acitromicina, son macrólidos, son de amplio espectro, ¿ya? Y el cloranfenicol también es de amplio espectro. Ya no tiene mucho uso, pero sí para infecciones meningias sí se utiliza. El cloranfenicol puede utilizar para infecciones respiratorias altas, infecciones intestinales, pero mejor que el cloranfenicol hay otros, el aminoglucósido, por ejemplo, o perdón, las quinolonas. Pero el cloranfenicol se utiliza para infecciones meningias, para el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque pasa la pasera hematoencefálica, eso también tienen que saber. ¿Han entendido? Bien. Aquí está. Cuando se dice son de espectro reducido, de espectro amplio. Los de espectro reducido normalmente son bactericidas, ¿no? Tenemos a la gentamicina contra bacilos gram negativos, los macrólidos de eritromicina, por ejemplo, también son de espectro ampliado, porque no solamente actúa contra cocos gram negativos, sino también positivos y negativos. Por eso a veces en la mayoría de los textos está como de espectro amplio. Los de espectro amplio son bacteriostáticos, o sea, no matan a las bacterias, detienen su crecimiento, ¿sí? Estos pero son bactericidas. Estos son bactericidas. La ampicilina y la penicilina, ¿sí? Son bactericidas. Ahora aquí, ¿cómo lo está clasificando? O sea, espectros reducidos solamente que luchan contra uno solo, ¿ya? Un solo tipo de germen, aquí está. Y de espectro ampliado aquí, la penicilina y la ampicilina, que son contra varios, gram positivos, gram negativos, bacilos gram positivos, vea, contra todos, ¿no? Normalmente estos pero son bactericidas. Ahora, no actúan de la misma forma, ¿ya? La penicilina y la ampicilina actúan mucho más fuerte contra los cocos gram negativos.
y un poco menos contra los cocos gram negativos. Así, así por eso es. Esto también tienen que ir viendo. Es cómo está constituida la pared celular de las bacterias, ¿no? Es un gram positivo, que tiene solamente 2, y este tiene 3, un gram negativo. Aquí es donde, en los entrecruzamientos, aquí es en la pared celular donde los antibióticos, la mayoría lo destroza. Ahí dice que no haya esta pared, que no se sintetice, lo destroza. Eso van a ver poco a poco. Algo que es bien importante para prescribir medicamentos antibióticos es siempre pedir antibiograma, cultivo antibiograma. Es lo más correcto, para saber si la bacteria es sensible o no al antibiótico. Entonces, tiene que cultivar. Se toma una pequeña porción, un inóculo de sangre, lo que ustedes quieran, de alguna secreción, y se coloca en este frasco. Ustedes ya han visto en microbiología, se coloca, ¿sí? Para cultivar. Y sobre esto se coloca un antibiótico. Si el antibiótico inhibe el crecimiento, quiere decir que la bacteria es sensible al antibiótico, pero si la bacteria se multiplica, entonces, aún así con el antibiótico, quiere decir que es resistente. Aquí está cómo es el procedimiento. Ustedes mejor que a mí conocen probablemente esto. Esto es lo que se debería de hacer antes de recetar, pero toma tiempo, mira, toma 24 a 48 horas. Entonces, cuando un paciente viene, tenemos que darle nosotros sí o sí algún antibiótico. Ahora, si le damos nosotros un antibiótico y ese antibiótico no le mejora, no le hace ningún efecto, entonces ahí sí podemos cambiar otro antibiótico más fuerte. Y ese otro antibiótico más fuerte tampoco le hace efecto, entonces sí o sí tenemos que hacer un cultivo antibiograma. Y el cultivo nos va a decir, esta bacteria es sensible a tal antibiótico, para que nosotros tenemos directamente el antibiótico, para que mate a la bacteria. Eso sería lo más correcto, ¿no? Ahora, ¿el problema qué es? Lo que ustedes están investigando o han investigado es la resistencia. Normalmente la resistencia es por varias causas, pero la mayoría o el gran porcentaje es por el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Sí? Las personas están mal con alguna infección, no van a consultar al médico, van directo a la farmacia y en la farmacia, claro, les recetan y ellos toman, pero no cumplen como debería de ser, no cumplen. Y cuando no cumplen, su organismo o la bacteria va a adquirir la resistencia y no le va a hacer nada el antibiótico. Y así la persona va a tener que comprarse otro antibiótico más fuerte. Hemos dicho que solamente son 3 los profesionales que pueden dar recetas. ¿Quiénes son? Son los doctores, los veterinarios y los odontólogos, doctor. Los médicos, los odontólogos y los veterinarios. Es esto, nada que ver, nada que ver. Nada que ver, ¿no? Nada que ver, no puede. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces está mal. Debería de haber una ley que prohíba, debería ser esta ley que prohíba que los bioquímicos vendan así cualquier medicamento sin receta médica. Debería ser. En otros países es así. Aquí nomás todo un jolgorio en nuestro país, lamentablemente. Y por eso hay mucha resistencia bacteriana. Entonces, esto, por ejemplo, es cómo se mide la resistencia bacteriana. Esto es microbiología individual. Lo único que se mide es el halo. Si el halo es pequeñito, entonces quiere decir que no hay crecimiento, ¿no? Si es grande y está todo sobresaturado, entonces hay crecimiento. El cultivo antibiograma. Esto les explicaré. Por ejemplo, ¿por qué damos ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas, por ejemplo? ¿Por qué no le podemos dar 1 gramo cada 12 o 250 cada 12? ¿Por qué siempre 500? Entonces, la concentración inhibitoria mínima, ¿ya? ¿Qué es? Es la cantidad necesaria de droga que inhibe o mata, ¿sí? La réplica bacteriana, así de sencillo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se saca? ¿Cuál es la dosis exacta, más o menos? Lo que se coloca, por ejemplo, es diluciones, vean. Diluciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, se colocan 16%, 16 ml, la concentración, 16. Ahora, de estos 16 se le saca la mitad y se le coloca aquí y se lo llena con agua hasta que sea la misma cantidad de 1 ml. De este 8 se saca la mitad, ya va a ser solamente 4 y se completa con agua. De este 4 se saca la mitad, sea 2 y se completa con agua. Entonces va disminuyendo la concentración. Si la concentración era, por ejemplo, 16 en 100,
Aquí solamente es 8 en 100. Aquí es 4 en 100, 2 en 100, 1 en 100. Vean así. Normalmente se utilizan 8, ¿no? Luego de que se hace eso, lo que se hace es colocar una gota de la bacteria, del inóculo de la bacteria, por ejemplo, del microorganismo, en cada uno de ellos, ¿no? Y después se espera, y lo que se espera es ver si hay reproducción o turbiedad. Vean, por ejemplo, aquí está turbio, más oscuro, ¿no? Quiere decir que aquí se está reproduciendo la bacteria, mientras aquí se ha eliminado. Quiere decir que el antibiótico ha hecho efecto, ¿no? Porque la disolución es del antibiótico. Entonces, eso nos indica que el antibiótico muere a una disolución del 4%. Entonces, esta es la cantidad de concentración que tenemos que dar para matar al organismo. 4 miligramos, pongamos, ¿no? Así es como. Muy bien. Ahora, ¿cómo se tiene que elegir el antibiótico? Puede ser de espectro reducido, que tiene mayor índice terapéutico, ¿no? ¿Y cómo hemos clasificado? Bacteriostáticos inhiben el crecimiento, bactericidas producen la muerte. Los bacteriolíticos producen la muerte mediante la lisis. No se utiliza mucho esto. Normalmente son estos dos. El bacteriolítico está parte de los bactericidas. ¿Sí? Los factores que afectan el efecto bactericida o bacteriostático, la concentración, el tamaño del inóculo, el tiempo de acción, la fase de crecimiento y todo lo demás. Bien, veamos aquí qué es lo que nos sirve. Algo que es bien importante que ustedes también tienen que estudiar en este zote es los efectos adversos o la toxicidad. Si una persona consume un medicamento, ese medicamento que consume va a pasar por farmacocinética en metabolismo, biotransformación y excreción, ¿no? En el hígado y el riñón. Un solo medicamento. Entonces, ese medicamento puede hacer daño al organismo. Ahora, si uno consume 2 medicamentos, entonces el riesgo es mayor, se dan cuenta, es mayor, porque estamos consumiendo sustancias extrañas que se tienen que metabolizar, biotransformar en el hígado y excretar en el riñón, entonces es mayor. Y algunas de esas sustancias siempre hacen daño a alguna parte del cuerpo. Y si tomamos 3 medicamentos es mucho peor. Por eso, la polimedicación no es muy buena, no es lo mejor. Lo preferible es siempre un solo medicamento. Pero lamentablemente cuando uno ya tiene la tercera edad, ya consume varios medicamentos y siempre va a existir algún daño o algún efecto colateral de alguno de ellos. Eso también quiero que ustedes aprendan, que sepan, no es recetar por recetar. Mientras menos medicamentos se le den, mejor. Eso es bien importante. Esto también tienen que aprender. No de memoria, pero sí lo más importante. ¿Cómo es el mecanismo de acción de los antibacterianos, ¿no? Pueden, por ejemplo, pueden ir a nivel de la lisis de la pared celular, ¿no? A nivel del DNA, los que inhiben el DNA, que no se produzcan, los que van al RNA, ¿no? Aquí está. Y aquí están los de la pared celular, por ejemplo, que se inhiben. La penicilina es lo que más importante. Penicilina y las cefalosporinas. Los dos los más importantes, ¿no? A nivel de la elongación del RNA, la actinomicina. A nivel de la DNA girasa, o sea, la DNA girasa es la que hace que haya esta forma de alfa hélice envuelta, vean, el grupo de ADN. Para que se duplique, se tiene que dividir en 2. Entonces, el ADN girasa es lo que inhibe a ese nivel. Entonces, ya no existe la división, entonces la bacteria no se divide. La ciprofloxacina, ¿no? A nivel del DNA polimerasa, RNA polimerasa, que es la formación, ¿no? De la DNA o RNA, entonces las rifampicinas, van a ver con más detalle. A nivel de la síntesis de proteínas, por ejemplo, las bacterias para multiplicarse necesitan sintetizar proteínas. Y si no se sintetizan proteínas, entonces no pueden desarrollarse, no pueden crecer o se quedan ahí o pueden llegar a morir las bacterias, ¿no? Entonces, ¿cuáles actúan ahí? La mayoría, por ejemplo, la eritromicina, los macrólidos, el cloranfenicol, la clindamicina, la lincomicina. Es a nivel del 50, segmento 50 es Medberg. El nivel del 30S, la tetraciclina. Y los aminoglucósidos, tetraciclina y los aminoglucósidos. Vean, ese es el mecanismo de acción. Ustedes basta que tengan esto en todos los textos. Basta que
tengan esto y apréndanse bien, de memoria no importa, van a saber, no se van a olvidar. Y los que actúan sobre los metabolitos, ácido fólico, tenemos por ejemplo el PABA, ácido paraminobenzoico, tenemos el trimethoprim, sulfamethoxazol, las sulfonamidas, ahí, sobre metabolitos. Este cuadro, por ejemplo, nos muestra la producción mundial de antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos que más se producen? ¿Cuál es la primera? Aquí está. ¿Qué dice? La cefalosporina, doctor. Cefalosporina. Las cefalosporinas, la ceftriaxona, cefotaxima, eso por grandes cantidades. En los hospitales no hay ni un paciente que no tenga cefalosporina con infección, casi todos tienen. Infección moderada grave, sí o sí están con ceftriaxona, cefotaxima, cefomandor, cefoperazona, lo que ustedes quieran, de primera, normalmente es de tercera generación. Luego tenemos los macrólidos, aquí está. Los macrólidos es esto. Luego es esto, los macrólidos. No es tanto, 11%. No es mucho. La eritromicina es eso. Las quinolonas, vean. Las quinolonas, la ciprofloxacina. Luego la penicilina, esta, 17%. Entonces, primero están las cefalosporinas, la que más se utiliza. Luego vienen las penicilinas, vean, 17%. Entre los dos son beta-lactámicos. En otras palabras, los beta-lactámicos son los antibióticos que más se producen a nivel mundial por los laboratorios, porque más se utilizan, ¿ya? Cefalosporinas y penicilinas. Luego le sigue este 15%, que son otros medicamentos, pero ya no vamos a hablar de eso, porque no dice aquí qué otros medicamentos son. El de 14%, el verde, las quinolonas, cipro. La ciprofloxacina. Cipro, sí, vean, un 14%. Y el 11% es este color rosadito, son los macrólidos, la eritromicina. Listo, con eso nos quedamos, ¿sí? Los que más se utilizan entonces son penicilinas o cefalosporinas, penicilinas, ciprofloxacina y acitromicina. Así de sencillo, ¿sí? Y luego tenemos también aquí los aminoglucósidos, conjuntamente con las tetraciclinas. Bonito este cuadro, ¿no? Es lo que más se utiliza. Y también de la misma forma hay resistencia a todos estos cuando se utilizan mal. Aquí, esto tienen que ver ustedes en el mecanismo de acción, dónde va a actuar, por ejemplo. ¿Sí? A nivel de la mureína, impide que se vayan colocando los aminoácidos, alanina y todo esto, ¿no? Bien, eso es lo que yo quería mostrarles sobre las generalidades de los antibióticos. Vamos a dejar de compartir esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, una preguntita. Dime. Cuando nosotros nos resfriamos con resfrío, así enfermamos, vamos al centro de salud, la enfermera nos pone penicilina y en gripes son virales, ¿igual actúa? Eso siempre tuve mi duda. No. Ya saben, no hay cura o tratamiento para los virus. Por ejemplo, la COVID-19 es un virus, no hay tratamiento, no hay cura, solamente son medidas paliativas, ¿no? Medidas de soporte, cetamol y nada más. Tomar bastante líquido y no hay otra, porque no tienes antivirales que maten a los virus, ¿no? No vas a tener eso. No hay. Lo que hacen es retrasar, que se dupliquen, que se repliquen los virus, la mayoría. Hacen que no se repliquen, pero los virus siguen ahí, no los van a matar. Ahora, si es una infección con tos, por ejemplo, tiene tos, tiene secreción con tos seca, pero que no es tuberculosis, entonces, aunque sea tuberculosis, igual le dan antibiótico, penicilina, aquí está penicilina, ¿no? Puede ser una faringoamigdalitis, la mayoría, una faringitis, una traqueobronquitis, entonces eso es infección por gram positivos, puede ser un estreptococo, un neumococo, entonces, ¿qué tienes que darle? Penicilina, ¿no? Y eso lo va a matar, o si no, es amoxicilina en tabletas, eso mata, pues son bactericidas, eso mata. Pero si es de causa viral, un resfrío que la mayoría son de causa viral, entonces nada que ver, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, Doctor. doctor, disculpe. Usted dijo que los bacteriolíticos producen muerte mediante lisis. En la actualidad, ¿hay medicamentos que se usan y cuáles son, doctor? Hay. No hay muchos, pero sí se utilizan. Las estreptograminas, por ejemplo, se utilizan en ese aspecto, ¿ya?
las estreptograminas. Bien, ¿alguna otra consulta? Doctor, hay penicilina de forma inyectable en la intramuscular. Entonces, ¿cómo sería su forma activa de esa? Porque a mi hermano, por ejemplo, le han recetado la penicilina de forma inyectable para que es un bactericida, lo que estaba entendiendo. ¿Cómo sería, Ya. doctor, eso? Ya, antes de pasar a esta pregunta. En la anterior pregunta, por ejemplo, el sulfamethoxazol y el trimethoprim son antimetabolitos, ¿ya? Y